Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dan al Señor un fuerte aplauso? ¿Cuánto podemos cantar al Señor? Aleluya. Nosotros no podemos ser Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, si los que están en este lugar tienen una ofrenda para honrar el nombre del Señor Jesús, puede acercarse y depositar su ofrenda. Gloria a Dios, ahí en la caja. Gloria a Dios. Aleluya. Invitamos a algunos quienes de los que han estado sirviendo para que esté tomando las ofrendas. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que vinieron en el curso de la adoración, de los cánticos. Bendiciones para usted. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Hermana Marta, comienza de acá, hermana. De aquí hacia allá. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos en el transcurso de la semana tuvieron el espacio o sacaron el tiempo para leer Gálatas? Hermana Elizabeth, ¿alguien más estuvo ahí en la carta de Gálatas? Hermana Victoria, hermana Milanes, ¿alguien más? Hermana Elvis. ¿Alguien más estuvo leyendo la carta de Gálatas? Hermano Alvis, ¿qué más? Había y el resto de los hermanos. Me gustaría que en cuestión de, a ver, las personas que han leído el libro de Gálatas, quiero que se acerquen acá, por favor. Acérquese acá. Y entonces usted me va a decir algo, básicamente, ¿qué es lo que dice el libro de Gálatas? De los que levantaron la mano ahorita, que no lo leyeron en la semana porque se supone que ya no tienen la necesidad de volverlo a leer. Entonces, ¿pueden acercarse? Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya.
A ver, hermana Dolores. No, de lo que usted retiene que dice Gálatas. Hermana, venga. Bueno, levántese, por favor. Bueno, ese es el punto de vista de la hermana Diana, de que habla del cristiano fluctuante, que no podemos ser como niños, que es llevado. ¿Alguien más de lo que han leído el libro de Gálatas? Gálatas. Bien, ahí estamos dando el inicio a este estudio de la esta carta, porque muchos, incluyéndome yo también ahí, hemos predicado muchas veces en este texto, en este libro, en esta carta. Y hablar tal vez de lo que son institutos bíblicos o también de escuelas de teología. En esas escuelas de teología tal vez no se detienen, y aún en los institutos bíblicos no se detienen a estudiar la Biblia en sí, ni tampoco la Biblia verso por verso, sino que es un estudio bastante liviano y se desconoce realmente cuál es el trasfondo y cuál es el mensaje original que se transmitió a esta congregación, y también cuál es el mensaje que es para nosotros en el día de hoy. Entonces, si eso no lo tenemos nosotros presente, nosotros perderíamos el tiempo. Perderíamos el tiempo y al mismo tiempo cometeríamos muchos errores al decir Dios me dijo a mí, cuando en realidad usted no sabe que lo que le dijo, lo que usted cree que Dios le dijo a usted, no se lo dijo a usted. Entonces, hablando con mi esposa, estábamos hablando del estudio de la Biblia, y hablábamos donde hay muchas personas que han estado predicando, llevando enseñanza, llevando mensajes de las Escrituras, cuando muy poco se conoce de lo que dice exactamente ese libro. Y allí se pueden cometer errores. Por lo menos, esta carta que yo quiero que por usted la conozca, porque así es un poco difícil compartirla. Porque si usted la conoce, usted va a entender el por qué esta carta del apóstol Pablo ha sido usada, gloria a Dios, como controversia. Ha habido muchas polémicas de esta carta. Digamos así, por encimita, la carta de Gálatas habla de los falsos hermanos. La carta de Gálatas habla de lo que es la circuncisión.
La carta de Gálatas habla de lo que es la ley, habla de la esclava y de la libre, habla de las obras de la carne y los frutos del espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entre otras cositas que se hablan en esta carta. Entonces, ahí, capítulo Gálatas 1:1. ¿Cuántos tienen su Biblia? Gloria al Señor Jesús. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Amén. Bien, ¿qué fue lo primero que estuvimos nosotros mirando de esto? Mirando, digamos, un poco la biografía del apóstol Pablo. Porque es lo primero que aparece en el texto. Entonces, cuando se tiene pendiente todas estas cositas, nosotros no vamos a perder de vista ni una tilde, como dice la Escritura, ni una jota, ¿verdad? Todo se va a aprovechar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Ni una tilde, hermano, pasará, ni una jota pasará. Entonces, todo aquí es importante. Amén. Todo aquí es importante. Entonces, la carta, haciendo ese resumen, yo no quiero correr como que ya el pastor va a volver a repetir. La idea es, por lo menos, si usted me dice ahorita, o vamos a pasar a algunos, ya algunos estuvieron en la primera clase. Alguien que quiera pasar voluntariamente y nos hable un poquito de Pablo, o si no lo llamo. Algo resumido, alguien que quiera pasar, por favor. Ya lo estuvimos, la hermana Elizabeth, gloria a Dios. Ya se lo estuvimos mirando. Sí, claro, toma el micrófono. Dios les bendiga. Bueno, yo estuve leyendo, estudiando la carta, y así como dijo el pastor, él habla sobre la ley, sobre la carne, sobre los hermanos que están así en controversia. De hecho, Pablo también se enojó con Pedro porque estaban alegando sobre la circuncisión. Y Pablo, pues según lo que yo entendí, decía que la circuncisión y la incircuncisión no era el tema a ellos a tratar. Lo importante a tratar de ellos era que Pablo les decía que tenían que agradar a Dios, tener una vida de fe, una vida bien con Dios, ¿sí? Y como dice en Gálatas 1, que Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo, no de hombres. El mismo Dios lo llamó a él. Y él sentía como hombre que era crucificado con el Señor Jesús. Amén. Entonces eso es lo que yo entendí. Y habla de la carne, que no andemos en la carne, que no debemos de andar los unos en los otros y así. Amén. Otro hermano que pase acá, por favor, y nos hable de Pablo. Porque la idea básica aquí es lo que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, lo primero que aparece es Pablo. Por decir algo, viene algún hermano, viene algún creyente, o viene alguna persona no cristiana. ¿Cuántos están acá? Viene una persona no cristiana y lee Pablo, ¿verdad? Usted puede decir Pablo Polo o Pablo Pertú, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Pablo? Amén, el Señor les bendiga. Bueno, reconociendo, ¿verdad? Ya desde la primera enseñanza que dio el pastor acerca de quién era Pablo, que era fue un hombre instruido, ¿verdad? Por Gamaliel, y era un hombre muy celoso con respecto a la creencia, la cual él fue doctrinado. Y por eso él perseguía a los hermanos, se metía en las casas, cogía a las mujeres, hombres por los pelos, los arrastraba, los metía presos, ¿verdad? Hasta el día en que Jesús se le apareció, ¿verdad? Y se enamoró del Señor Jesucristo. Entonces ya no era
un perseguidor de la iglesia, sino que era un hombre que predicaba el evangelio, porque Cristo lo transformó. Después de ser un hombre perseguidor, entonces era un hombre que ayudó, que trabajó por la obra del Señor. Se apasionó tanto con el maestro de Galilea que él decía que él prefería, si él moría en Cristo Jesús, era ganancia para él. Amén. ¿Alguien más que quiera darnos un datico y así seguimos acá acerca de Pablo? ¿Alguien más que quiera pasar? Y así la enseñanza, así este estudio se va a hacer muy provechoso, muy dinámico y vamos a aprender, ¿verdad? Por lo menos mire lo que el hermano nos comparte acerca de nuestro hermano Pablo. Amén. Porque ya no se está hablando del pastor Pablo, sino del apóstol Pablo de la tribu de Benjamín. Entonces eso hay que tenerlo claro. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? De la tribu de Benjamín. Amén. Y antes de él seguir el evangelio del Señor, ¿a qué secta pertenecía? A la secta de los fariseos. En la época en que Pablo es llamado, existían muchas sectas o muchos grupos religiosos. Eran la de los saduceos, la de los fariseos, la de los ceneos y está la de los celotes, entre otros grupos. Pero Pablo pertenecía al grupo, digamos, más fuerte. Eso usted lo encuentra por lo menos, si quiere vamos a mirarlo un momentico en Hechos 26. Hechos 26. Hechos 26. Hablando de quién, de el apóstol, de Pablo. Hablando de Pablo. Capítulo 26. Versículo aleluya. Versículo 1. Escuche, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa. Escuche esto. Pablo había sido llevado ante el rey Agripa, ¿verdad? Y allá estamos hablando de una persona inconversa. Y a este hombre inconverso, es decir, que no ha conocido el evangelio del Señor, Pablo le empieza a relatar cómo fue su encuentro con el Señor. En otras palabras, Pablo empieza a hablarle de la Biblia. Y usted sabe lo que es hablarle a una persona inconversa de la Biblia. No es tan sencillo, no es tan fácil. Lo bueno aquí es que el rey Agripa sí tenía conocimiento de las escrituras hebreas. Sí tenía conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Entonces dice allí, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, dice Pablo, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Versículo 3. Mayormente porque tú conoces, mira lo que está diciendo él a un inconverso, porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Es decir, si Agripa fuese judío, él le hubiese dicho mayormente, tú conoces las cosas y las costumbres y cuestiones que hay entre nosotros, los judíos. Pero ¿cómo dice? Porque tú conoces todas las cosas o todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos. Es decir, haciendo una separación y haciendo una diferencia de que Agripa no era contado con los judíos porque no era judío. Entonces dice, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Entonces Pablo está aquí presentando una defensa. Ahora dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé
en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Amén. ¿Alguien había leído ya ese pasaje? Bien, pero ahora estamos como refrescando un poquito. Desde su juventud y desde el principio en su nación, en Jerusalén, dice que todos los judíos conocían acerca de quién era Pablo. Dice, los cuales también testificarlo conforme, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Cómo era entonces? ¿Qué es lo que yo estoy tratando de resaltar? ¿Cómo era la secta de los fariseos? Dicen la más rigurosa, ¿verdad? La más estricta. Está la de los celotes, está la de los saduceos, ¿verdad? Está la de los ceneos, pero está aquí esta, la de los fariseos, la más estricta. Y en ese contexto, nuestro Señor Jesucristo se presentó ante el pueblo de Israel, ante el pueblo judío. Y es allí donde el Señor Jesús que lo perseguía, lo llamaban Belcebú, lo llamaban apóstata, que decía blasfemia, tantas cosas que decían acerca del Señor. ¿Quiénes hacían esto? ¿Quiénes decían todo esto? La secta de los fariseos, la más rigurosa. Es decir, una secta estricta y una secta estricta ¿en qué? En cuanto a las costumbres, no en cuanto a la palabra, porque ser estricto en la palabra no es ser riguroso ni ser estricto, sino más bien, ¿verdad?, de acuerdo a la escritura. Alabado sea el Señor. Entonces, más o menos esta era la vida de Pablo. Ahora, a este hombre que era perseguidor, como lo compartía la hermana, ¿verdad? De ser perseguidor se convirtió a ser un predicador. Y camino hacia Damasco, ¿verdad? El Señor le alcanzó. Sería el pequeño resumen de hablar de Pablo. Ahora compartíamos también acerca de lo que era ¿qué? Apóstol. ¿Se acuerdan? Apóstol. Entonces, ya esta palabra apóstol es una palabra griega, ¿verdad? Una palabra griega. Y nosotros en algún momento hemos interpretado que el apóstol es la persona encargada de ir, ¿verdad? Y establecer una iglesia o establecer el fundamento de la palabra de Dios en X o Y lugar. Pero estábamos viendo el trasfondo de dónde viene la palabra apóstol según las raíces hebreas. ¿Se acuerda? Que apóstol viene de la palabra hebrea que es shaliach. Es decir, lo correcto sería shaliach. Y shaliach viene de un verbo que es lisloa. Y lisloa quiere decir enviar. Enviar. Entonces es allí donde también se interpreta que el apóstol es un enviado. ¿Se acuerdan que en algún momento usted ha escuchado que han dicho llegó por allá en X lugar un enviado de Dios? ¿Alguien ha escuchado esa expresión? El enviado de Dios. Entonces más o menos de allí se saca ese contexto. Entonces, apóstol o shaliach quiere decir un enviado, un emisario. Pero shaliach, que es la palabra correcta a apóstol, quiere decir que es un embajador. ¿Se acuerda? Un embajador. Pero un embajador ¿de dónde? No de una religión. Un embajador no tratando de un grupo religioso, o como hoy se escucha decir, el apóstol que está allá en Miami, en Florida, el apóstol que está aquí en Santa Marta. O sea, eso no tiene nada que ver con eso. Porque aquí apóstol que viene de shaliach está hablando de un embajador. Y un embajador es un representante. ¿Es un representante de qué? De la nación
de Israel. Y este embajador, que es el representante de la nación de Israel, ¿sabe cuál es la función de un embajador? ¿Alguien que dé ese aporte? La función, algo así breve, de lo que es un embajador. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su tarea? ¿Cómo? Defender una nación, representar a una nación. Pero también el embajador, ¿sabe qué hace? Busca a quienes, a la gente de su país, ¿verdad? Por decir algo, aquí hay algunos que son, bueno, de Venezuela. Mandan al embajador de Venezuela aquí a Colombia, ¿verdad? Cuando sucedió cualquier cosa ahí, lo lleva. Entonces, el apóstol, que estamos hablando aquí, Pablo, de quién era, y ahora es convertido, y que es un embajador, ¿cuál es su función? ¿Cuál es entonces la función? Estamos hablando de un embajador, el que busca, ¿qué? A la gente de su patria, el que busca o el que rescata, el que lleva el mensaje, ¿verdad? El que lleva el mensaje, el que da a conocer, ¿verdad? Los asuntos de su pueblo, el que da a conocer su religión, su fe hebrea en este sentido. Entonces, Pablo, que es un embajador, que es un representante de Cristo, ¿cuál es la tarea que se le comisiona? ¿Cuál es la función que se le entrega? Aparte de llevar el mensaje. Amén. Entonces ahí, Hechos capítulo 9. Qué bueno que la hermana tiene presente eso. Mire, créame que yo quisiera que avanzáramos bastante, pero si no se mastica bien este tema, no se va a entender y va a haber todo un disparate. Hechos capítulo 9. El Señor le dice a Ananías de lo que iba a hacer con este hombre llamado Pablo. Y aquí en este versículo describe cuál sería la tarea de lo que dice allá. ¿Se acuerdan que dice en Gálatas 1:1? Dice Pablo, y luego de la coma que dice apóstol. ¿Y qué es un apóstol? ¿Un qué? Un enviado, un embajador. Es un representante ¿de quién? De la nación hebrea, de la nación judía. Y su función es buscar ¿a qué? ¿A quién? ¿A quién? A los judíos, de buscar a su gente, a la gente de su nación. Y es así, hermano, nos queda más claro. Miren lo que dice Hechos 9, versículo 15. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre. Escúchelo. En presencia de los gentiles. ¿Se acuerdan de la palabra gentil? ¿Alguien se acuerda qué quiere decir gentil? ¿Verdad? Dice gente extranjera. ¿Verdad? Entonces, la palabra gentil viene del griego etnos. ¿Se acuerda? Y de allí es donde se deriva lo que es etnias. Etnos o etnias. Entonces está diciendo para llevar mi nombre. Esa es la tarea del apóstol, llevar su nombre, el nombre del Señor, que en presencia de los gentiles, es decir, de las etnias. De las etnias, luego dice, y de reyes. Y este versículo de Hechos 9:15 tiene conexión con lo que dice en Génesis. Dios se lo habla a Abraham y le dice, de ti me saldrán ¿qué? Naciones y reyes. Porque también esta palabra que es gentil, viene del hebreo gentil, viene del hebreo goyim. Y la palabra goyim quiere decir naciones. De modo que
De Abraham salieron ¿quiénes? Las etnias. De Abraham salieron ¿quiénes? Las etnias, es decir, las naciones. Entonces aquí aparecen tres grupos. ¿Cuáles son? Gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Escuche, gentiles, reyes y los hijos de Israel. Entonces, cuando usted vea aquí en este pasaje, no en todos los casos es lo mismo, pero en este pasaje, gentiles se está dirigiendo ¿a quién? A una descendencia de Abraham, descendientes de Abraham. Ahora cuando dice y de los hijos de Israel, ¿sabe qué dice? ¿Sabe qué dice en la parte hebrea o griega? Que hijos de Israel quiere decir ambos hijos de Israel. Es decir, que gentiles y reyes, y dice, y de los hijos de Israel quiere decir ambos hijos de Israel. Pero para nosotros poder entender todo esto, tenemos que entender entonces qué era lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? ¿Alguien se acuerda cuántas tribus tenía Israel? 12 tribus. 12 tribus tenía Israel. 12 tribus. Pero 10 tribus se perdieron. 10 tribus se fueron. Y mire la expresión que yo estoy usando. 10 tribus se perdieron. ¿Alguien se acuerda cuando vino el Señor Jesús y Él decía, no he sido enviado, sino ¿a qué? A las ovejas perdidas. ¿Cuáles son las ovejas perdidas? Las 10 tribus. Las 10 tribus se perdieron. Ellas se paganizaron. Entonces cuando uno habla de judío, la mayoría de nosotros pensamos que cuando se habla de judío ya se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Y cuando se habla de judíos, según la Biblia, apenas se está refiriendo a una sola tribu. Los judíos, que es de la tribu de ¿qué? De Judá. Entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? Están regados en todo el planeta Tierra. ¿Dónde están los demás? Las 10 tribus, ¿dónde están, Señor? ¿Cómo? Sí, ellos volvieron a hacer lo malo y fueron dispersados. Porque cuando el Señor vino, ya las tribus estaban perdidas. Y en este estudio de Gálatas nos vamos a dar cuenta cómo en Gálatas, cómo en Santiago y cómo en Pedro se habla de estas tribus. Por todo el mundo. Bien, entonces, hermano, escuche esto. A Pablo se le entrega esta preciosa tarea. ¿Cuál tarea? De rescatar ¿a quiénes? A las tribus perdidas. Pero para los judíos, oído a esto, para los judíos, esas 10 tribus, ¿sabe cómo eran considerados? Como gentiles. ¿Sí me estoy haciendo entender? Para los judíos, ¿se acuerdan la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo es clave en esta enseñanza. ¿Por qué es clave? Porque el hijo pródigo representa a las 10 tribus dispersas por todo el mundo. Y el hijo mayor, que está con el papá, representa al pueblo judío.
a los que no se fueron, aunque muchos judíos también fueron exiliados, muchos judíos también fueron dispersados y están regados también, pero no todos, no todos. Entonces, cuando llegó el hijo pródigo, es decir, cuando empezaron a llegar de las ovejas perdidas, ¿qué creen ustedes que hacía el hijo mayor? Estábamos listos. Entonces, cuando se convirtió aquella mujer que se le sacaron, ¿verdad?, los demonios que tenía, que era ramera, que era prostituta, ¿quiénes eran los que decían, si fuera profeta? ¿De quién está hablando? La mujer es un prototipo ¿de quién? De las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los fariseos son prototipos de lo que son el pueblo judío. Entonces, las 10 tribus que están dispersas en todo el mundo tienen, digamos, muchos nombres. Por lo menos en la Biblia usted va a encontrar que se habla de la casa de Judá y de la casa de ¿qué? De Israel, o casa de Judá y casa de Efraín, o casa de Judá y casa de Samaria. Y usted sabe que dice, judío y samaritano no se gustan, no se tratan entre sí. Entonces, ahí nos va quedando un poco claro. Ahora, miren lo otro que dice también la Escritura, acerca del olivo, ¿qué? Del olivo natural y del olivo silvestre. ¿Cuál creen ustedes que es el olivo silvestre? Las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Oseas, creo que en el capítulo 12, si no estoy mal, habla de que al profeta se le dice que agarre un palo. ¿Lo ha leído? Y que tome otro palo. Y un palo iba a representar ¿a quién? A Israel. Y el otro palo iba a representar ¿a quién? A Efraín. Y después los 2 palos lo iba a juntar. ¿Sí lo ha leído? No. Bien. Entonces, es allí donde Pablo se le entrega esta función, esta tarea de salir a predicarle a quienes, gentiles, reyes. Cuando diga de los hijos de Israel, usted tiene que decir ambos hijos de Israel, porque es lo que quiere decir ahí, ambos hijos de Israel. Entonces, este misterio, escuchen, este misterio es el que a Pablo se le reveló. Ahora, por eso es importante que nosotros sepamos quién era Pablo y cuál era su religión. Su religión era de los fariseos. Y como era fariseo, él era celoso de las costumbres. Y aparte de que era celoso de las costumbres, Pablo, ¿verdad?, no se juntaba para nada con los gentiles. Pero a Pablo, cuando tiene el encuentro con el Nazareno, cuando tiene el encuentro con el Hijo de Dios, ahora Pablo, hermano, tiene como un profundo deseo de ir a rescatar a los gentiles. ¿Por qué? Porque se le reveló el misterio escondido de años ocultos atrás, de que los gentiles también eran ¿qué? Sus hermanos, eran descendientes ¿de quién? De sus patriarcas, de Abraham, Isaac y de Jacob. Y sí. Hechos 10. Amén. Entonces, ahí uno se da cuenta, escuchen eso, que habla de Cornelio. Cornelio, para Pedro, él era que un gentil. Pero dice la Escritura, usted se lee Hechos capítulo 10 y dice que este Cornelio, que es gentil, dice que es temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Entonces, no es posible que este señor, siendo gentil, sea temeroso de Dios. ¿Por qué creen ustedes que era temeroso de Dios?
¿Cómo? Porque era de las tribus perdidas. Ahora, esto, hermano, para que mucha gente lo entienda y mucha gente que nos está viendo allí, no es tan fácil entenderlo hasta que vayamos a la Biblia, por lo menos. Cuando Pablo llegó por allá en Filipo y en esas regiones por allá, cuando empezó su viaje misionero, se encontró con una mujer llamada como Lidia, ¿verdad? Ella, dice la Biblia, que adoraba al Señor. ¿Cómo que adoraba al Señor? Si estaba por allá entre una nación como gentil, una nación pagana. Sencillamente porque ella también pertenece a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que están donde en el mundo están como exiliados y tienen otros nombres. Entonces, por eso, escuchen esto, es que ustedes van a encontrar en la Biblia que dice al judío primeramente y también, ¿sí lo han leído? Al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al griego, exactamente a qué se refiere, y después con más tiempo vamos a buscar bíblicamente. ¿A quién se está refiriendo allí? Ese punto de vista está bien, pero vamos a ver con la Biblia exactamente quiénes eran los griegos. Es decir, que a los gentiles, que tienen muchos nombres en la Biblia, hablando de las ovejas perdidas, también tienen que ver con el pueblo del Señor, los griegos. Y después vamos a ver con citas bíblicas hablando del mismo Señor Jesús, el mismo Señor Jesús. Entonces, ¿qué pasaba con el judaísmo? ¿Qué pasaba con los fariseos? La secta de los fariseos aborrecía al pueblo gentil. Todo el que era gentil, que hacen ellos, lo aborrecía. ¿Y por qué a ellos le llamaban gentiles? Porque lo llamaban como extranjeros. Eran extranjeros porque no pertenecían al pueblo de Israel o al pueblo judío. Pero aparte de eso, ¿por qué eran gentiles? ¿Por qué eran considerados gentiles? Porque no habían sido circuncidados conforme a la costumbre de los fariseos. De modo que la persona que no era circuncidada conforme a la costumbre, escuche, conforme a la costumbre, entonces los judíos decían, es un gentil. Y no se querían con este grupo de personas. Ahora, por eso dice allí en la carta de Gálatas, Pablo, apóstol, luego dice de Jesucristo, no de hombre, sino de Jesucristo. El apostolado, el llamado que él recibe, ¿lo recibe de quién? No de los hombres, sino del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién se unge como rey? A Jesús. Por eso dice Jesucristo. Y algunos hermanos ya le hemos compartido lo que significa Jesucristo. ¿Alguien de los que está aquí se acuerda de lo que significa Jesucristo? Jesucristo, ¿verdad? Entonces, cuando uno habla de Jesucristo, lo primero que hay que entender, hermano, que lo primero es Jesús, o en el hebreo que es Yeshua, que quiere decir salvación. Amén. Luego aparece lo que es Cristo. ¿De dónde no? Porque la palabra Cristo viene de lo que aparece ahí del griego, que Mesías. Y esa palabra Cristo viene del hebreo Hamasía, que quiere decir el ungido, el ungido. Y este Cristo, el ungido, a él se le untaba o se le derramaba aceite. Y ese aceite era el símbolo de la sabiduría de Dios y con la autoridad de parte de Dios para desarrollar o para desempeñar la función de ¿qué? Del ungido. Eso es, resumiéndolo, de lo que sería el Cristo, el que salvaría al pueblo de sus pecados. Amén.
el que salvaría al pueblo de sus pecados. Alabado sea el Señor. Bien, ahora vamos a mirar otro texto de la Escritura. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Por qué Pablo se apasiona por ir a predicar a los gentiles? ¿Alguien se acuerda? Ahorita lo dijimos. Les fue revelado que los gentiles, hermanos, eran también sus hermanos. Y en Efesios, él dice, ¿verdad?, que el Señor derribó la pared intermedia y que de los dos pueblos hizo uno, quitando que las enemistades. ¿Sí lo ha leído? Las enemistades, y haciendo a través del Señor Jesucristo la paz. La paz. Hechos 15. Hechos capítulo 15 habla del concilio en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, vamos a leer el versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Escuchen bien. Dice, entonces algunos que venían, ¿de dónde? De Judea, es decir, que eran ¿qué? Judíos. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis. ¿Quiénes eran estos hermanos? ¿A quiénes se está refiriendo aquí? A los gentiles. Entonces están diciendo, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Escuche eso. Y vamos a hacer, deténgase un momentico y vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Desde cuándo inicia la circuncisión? Desde Moisés. Desde Abraham. Desde Abraham. Pero no inicia desde Moisés. Pero mire cómo le llaman aquí. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. Hay una cosa que es diferente al rito de Moisés y al mandamiento a lo que estaba establecido. Entonces, escuche, ¿a qué se le llama rito de Moisés? Resulta que, hablando de Abraham y hablando de otros personajes importantes y reconocidos en la Escritura, ellos circuncidaron a su gente. Hablando de Josué en Gilgal, ¿a cuánta gente no circuncidó? A muchos. Pero esta circuncisión, digamos que era algo pequeño. Escucha bien, algo pequeño. La cirugía o la operación que se le hacía era algo pequeño o sencillo, aunque era dolorosa. Pero lo que habla acá del rito de Moisés, quiere decir que los escribas y los fariseos en esta secta, ellos hicieron como digamos unas normas. Y las normas, ahora dentro de esas normas, al circuncidar, había como cierta medida. Escucha eso, cierta medida. Y entonces es ahí donde todo el que se iba a convertir al judaísmo tenía que ser circuncidado. Pero como al rito ¿de qué? De Moisés. No está hablando de las tablas de Moisés, sino más bien a lo que ellos le llamaban Moisés como una tradición oral. Entonces yo quiero que usted se grabe eso en su cabeza. Los fariseos tenían en su cabeza dos leyes o dos Torá, que una es la Torá escrita o la ley escrita y la otra es la ley oral. ¿Cuál es la ley oral? La ley oral, dicen los fariseos, o en el Talmud
que es un escrito de los judíos, que es la interpretación de la ley escrita. Es decir, ¿qué dicen los judíos? ¿O qué dicen uno de estos rabinos? Dicen que Moisés, cuando estuvo allá en el monte Sinaí, que le fueron dadas las tablas de la ley, también Dios le dio la interpretación de todos los mandamientos, pero de una manera oral. Y así lo fueron transfiriendo el uno al otro, pero de una manera oral. Entonces, ¿qué es lo que le llaman tradición oral o ley oral? La interpretación. ¿Alguien ha leído donde dice el Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? ¿Alguien lo ha leído? Pregunto, ¿eso dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Entonces, ¿quién dice eso? La tradición oral. Es decir, la tradición o la interpretación de los escribas. Entonces el Señor dice, pero yo os digo. ¿Sí lo ha leído? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Entonces, cosas como esta tenían los fariseos. Otra, le preguntaban al Señor Jesús, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Quebrantando así la tradición de los ancianos. Escuchen esto. Supongamos que esto es un pavo, por decir algo, un pavo. Este es el plato que se va a comer, un pavo. Entonces, según la tradición, escúchenlo, según la tradición en el Talmud que tenían los rabinos, entonces para comer el pavo había que lavarse las manos, porque digamos era una comida especial y la tradición decía o rezaba que había que lavarse las manos 2 o 3 o 4 veces, porque o si no se estaba violando la ley. Escuchen eso. Entonces, miren lo que están haciendo ahí. ¿Qué era más importante? Ya no lo hacían, hermanos, por higiene, sino por una tradición. De modo que usted tenía sus manos limpias, tiene sus manos limpias, usted se acerca a la mesa y usted de una. Que había por allí un fariseo, un escriba, y lo vio, no se lavó las manos, está quebrantando la tradición de los ancianos. ¿Se está dando cuenta de eso? Y así hay, en esta época también se han estado levantando, ¿qué? Fariseos, escribas, que están pendientes a otras cosas y dejan aparte, ¿qué? El mandamiento, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bien. Luego el versículo número 2 de Hechos 15. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Cuál cuestión? De la circuncisión conforme al rito, de la tradición. Todo esto tiene que ver con la tradición extrabíblica, la interpretación que se le había dado a la escritura. Entonces sigue diciendo, versículo número 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. A todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿sí está dándose cuenta de esto?
a algunos de la secta de los fariseos que habían creído. Gloria a Dios. ¿Por dónde vamos? De la secta de los fariseos que habían creído, número 5, se le levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí esto es fuerte, porque cuando dice que guardaran la ley de Moisés, pareciera que estuviera entonces diciendo algo bueno. ¿Acaso la ley de Moisés no es buena? Pregunto yo. ¿La ley de Moisés es buena? Sí, es buena, pero ¿a qué ley se está refiriendo este versículo aquí? Aquí no se está diciendo a los 10 mandamientos, no, se está refiriendo a la ley oral. ¿Sí me hago entender? Porque miren lo que están diciendo ellos aquí. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos. Ya eso lo entendimos, que lo estaban haciendo de acuerdo al rito. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Mandarles que guarden la ley de Moisés es malo? No. Pero ¿a qué cosa ellos se estaban refiriendo como ley de Moisés? A la tradición oral, a la ley extrabíblica, a la interpretación de los ancianos. Una cosa es, por lo menos, yo estoy aquí leyéndoles la Biblia, se la leo, y ahora viene, digamos, lo que yo entendí. Usted no puede dar por hecho que todo lo que yo le diga a usted como tal es lo que el Señor nos está diciendo cuando tenemos que la Biblia. Por eso es necesario que la leamos, que la estudiemos. Y es allí donde yo tengo una preocupación, que cuando alguno vaya a predicar tiene que saber dónde está parado. Porque no todo lo que usted diga y lo que usted se le viene a la cabeza, a la mente, decir que Dios le puso en la mente que dijera, es de Dios, porque eso es peligroso. Que era lo que estaban aquí diciendo ellos. Entonces ellos, como lo escuchaban de los ancianos, lo seguían repitiendo y repitiendo y repitiendo. Luego dice: y se reunieron los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los embajadores, los representantes del pueblo hebreo, y los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. ¿Quién se levantó? Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió. ¿A quién escogió Dios? Que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Versículo número 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Versículo número 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere aquí? Un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Jesucristo dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando Cristo dice mi yugo es fácil, ¿a qué se está refiriendo? A su palabra, la palabra escrita, la palabra de Dios. Mi palabra es fácil, ¿verdad? Y te da a ti ¿qué? Ligereza, te enseña a caminar. Pero el dogma de hombre, los mandamientos de hombre son ¿qué? ¿Qué dice aquí el versículo? Es una carga pesada que ni los padres ni ellos lo podían llevar. Simplemente, hermano, una tradición. Usted sabe, hermano, lo que cansa, hermano, un mandamiento de hombre. Y Pablo lo está diciendo. Acuérdense que en Filipenses Pablo dice: en cuanto a la ley, irreprensible, fariseo de fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia,
Y aquí está diciendo Pedro, perdón. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿A qué yugo se refiere? Lo repito otra vez. Al yugo de la tradición, la interpretación y la tradición de los ancianos, de los escribas y de los fariseos. Versículo número 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué es gracia? Algo que no merecemos, ¿verdad? Un don, ¿verdad? Inmerecido. Entonces, antes creemos que por ese don inmerecido del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Note este versículo que es clave. Lo repetimos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Qué más dice? De igual modo que ellos. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, los fariseos. Los fariseos, ¿cómo van a ser salvos según este versículo? Por la gracia del Señor Jesús, lo leímos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, ellos pueden circuncidarse. Ellos pueden andar en esa tradición. Si la quieren hacer, la pueden hacer. Pero eso no les va a traer salvación. Antes creemos que por la gracia, por el don inmerecido del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. Amén. Ninguna tradición de hombre nos va a salvar. Y es allí donde uno va a encontrar en el mismo Gálatas, donde dice, ni la circuncisión, nada es, ni la incircuncisión. ¿Sí lo ha leído? También dice, hablando de la circuncisión, os digo que el que se circuncida está obligado a guardar. El que se circuncida está obligado ¿a qué? A guardar, dígalo sin miedo, a guardar la ley. Pero ¿cuál es la interpretación que se viene a la mente de muchos? ¿Qué entiende usted cuando dice el que se circuncida está obligado a guardar la ley? Mire, la interpretación que ha habido por muchas décadas ha sido esta, con este versículo. Que si una persona se circuncida, entonces tiene que seguir la secta de los fariseos y listo. Pero resulta que lo que Pablo quiere decir, y eso está en Gálatas, que después lo vamos a explicar mejor, ¿qué quiere decir? Escuche, mire lo que quiere decir. Quiere decir que si la persona se circuncida, no queda exonerado para decir, ya yo estoy circuncidado y no tengo necesidad de guardar la palabra. ¿Sí me hago entender? Entonces lo que quiere decir es, aunque estés circuncidado, estás obligado a conservarte, a guardarte, a purificarte, a vivir para Dios. Amén. 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 Eso está en Mateo. Entonces, simplemente aquí estamos abriendo para llegar a los gentiles. Escuchen esto. Vamos a seguir leyendo ahora el versículo número 12. Hermano, mire, los 66 libros de la Biblia, todos tienen conexión unos con otros. Todos tienen conexión. Mire esta profecía que aquí se levanta alguien. Versículo número 12, ¿lo tiene?
15:12. Entonces toda la multitud cayó. ¿Qué quiere decir? Hizo silencio. Y oyeron a Bernabé, era un levita, y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Versículo número 13. Y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escuchen, varones hermanos, dice Jacobo, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Escuchen esto. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos. ¿Para tomar de ellos qué? Pueblo para su nombre. Versículo número 15. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. El 16, ¿cómo dice la profecía? Mire, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Esto es importante. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, y para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Cuál es el pasaje que está usando Jacobo? ¿Cuál es la profecía que él está aquí y que él está diciendo que esto concuerda? ¿Cuál es el tema que están tratando? La conversión de los gentiles. Y Jacobo está diciendo esto concuerda con una profecía. ¿Dónde está esa profecía? En Amós, vamos a buscarla. Y usted se va a dar cuenta que esa profecía, si los gentiles no tuvieran conexión con el pueblo de Israel, escuchen, si los gentiles no tuvieran conexión con el pueblo de Israel, Jacobo no hubiera dicho esto concuerda. ¿Sí me hago entender? Es decir, que esta profecía está siendo bien interpretada, porque la está aplicando un apóstol, un hombre de Dios. En el libro de Amós, capítulo 9, profeta Amós, capítulo 9, versículo 9. Mire que ya el tema están tratando de quiénes, de los gentiles. ¿Qué dice Amós 9:9? Dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, escuche, casa de Israel, ¿cuál es la casa de Israel? ¿Cuál es la casa de Israel? Las ovejas perdidas, las ovejas perdidas. Entonces, he aquí, yo haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Hermano, todas las naciones es todas las naciones. Como se zarandea en grano, el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. Y dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen, no se acercarán ni los alcanzará el mal. Versículo número 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Saben cuál es el tabernáculo caído de David? Las 12 tribus de Israel. Cuando estaba David, ¿cuántas tribus había? 12. Pero con su nieto llamado Roboán, ¿qué pasó? Se dispersaron, se dividieron. Y ahora que está diciendo: he aquí yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré su ruina, y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Se acuerdan lo que dijo Jacobo en Hechos? El resto de los gentiles. Entonces, Jacobo está diciendo:
Esto es lo que dice el Espíritu Santo en la profecía de Amós. El tabernáculo caído de David va a ser restaurado. Es decir, que a los gentiles estando convirtiéndose al evangelio del Mesías, del Cristo resucitado, quiere decir que están volviendo ¿qué? Las ovejas perdidas. Están volviendo. Y eso da a entender aquí que el tabernáculo que estaba caído de David está siendo restaurado. Amén. Está siendo restaurado. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque hay otras citas bíblicas, pero hoy ya el tiempo ha avanzado. La idea es que vayamos de poquito en poquito para no enredarnos, porque este tema puede traer confusión. De todas maneras, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan ahí, escríbala, apúntela y vamos a estar compartiéndola. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a orar. Les pido que se levante un momentico. Hay una petición, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús clamamos por Dionisio Viscón, Dios mío, por Brian y por Giancarlo, Dios del cielo. Te pedimos, Señor, que seas tú sobre ellos, Dios amado, guardándoles, escondiéndoles en ti, Dios, abrazándoles, envolviéndoles en tu gracia y en tu favor, Dios mío, reprendiendo toda obra de las tinieblas, destruyendo, quebrantando toda fuerza oscura, Dios mío, todo lo que no provenga del cielo lo echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y te ruego, mi Señor, que revientes, Dios mío, todo yugo de maldición, todo yugo de enfermedad se pudra en el nombre de Jesucristo. Todos clamando, hermano. En esta hora clamamos, Dios mío. Oh, Dios, por estas personas que han, Dios amado, pedido oración. Te pedimos que tú los bendigas, que los ministres en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío. Glorifícate, Dios del cielo. Señor, revélate a sus vidas, Señor. Revélate a sus vidas, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira la vida de Antonio Martínez, Dios del cielo. De ese sueño que tuvo, Dios mío, te pido que seas tú revelándotela a él, Dios de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, que él entienda, Dios mío, Padre, que tú le amas, Dios del cielo, y que tienes propósitos especiales para él, Dios mío, y para los suyos. Te ruego, Dios mío, por Peña Doré. Te ruego, Dios, por esta congregación. Te ruego que tu Santo Espíritu, Dios mío, sea levantando esta iglesia en poder, sea levantando la iglesia en unción, sea levantando la iglesia, Dios mío, aleluya, en la palabra, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, y póngase en nosotros, Dios mío, un profundo deseo, anhelo, Dios mío, interés por estudiar la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Llévate toda apatía, llévate todo desánimo, llévate todo desaliento, llévate toda pereza, Dios mío, llévate toda distracción, llévate, Dios mío, todo hielo espiritual, llévate, Dios mío, todo sueño, todo cansancio, toda brujería, todo lo que estén enviando, Dios mío, para traer sueño espiritual, para traer división, para traer pleito, para traer contienda. No tiene poder ni autoridad. Señor, muévete en tu pueblo. Señor, muévete en tu iglesia. Señor, revienta, 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 Dios mío, los yugos del diablo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, e imparte vida, imparte avivamiento, unción, soplo del Espíritu Santo a tu pueblo, Dios mío. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Dios amado. Bendíganos, Dios mío, y llévanos en bien, Señor, hasta nuestra casa. Bendiga a todos aquellos que ofrendaron, Dios de la gloria. Y sé tú, Dios mío, remunerándoles cada día. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan al Señor un aplauso?